Bien, buenas tardes, noche a todos. Eh, Vamos a empezar la clase del día de ahora. Solamente antes de iniciar, recordarles que tenemos una evaluación para el día miércoles. Esta evaluación va a ser, por el momento va a ser teórica, así que básicamente lo que va a salir es lo que estamos viendo hasta la clase que vamos a ver el día de ahora, y yo les voy a publicar otros documentos que van a aparecer. Básicamente son los documentos del segundo periodo que vamos a sacar un pequeño examen. Ese va a ser para el día miércoles, y la otra semana vamos a tener siempre una evaluación. Esa sí va a ser práctica, y esa sí correspondería a todos los aspectos que hemos estado viendo con respecto al uso de la API. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, miércoles a las 6:30 nos vamos a conectar y vamos a tener la evaluación teórica de los documentos. No sé si son 2 o 3 documentos que van a estar en la plataforma para que los revisen. Eh, y en la otra semana pues tendríamos la evaluación práctica. Eh, en el caso de la parte del tema, de los temas que nos hace falta discutir, que tienen que ver un poco con el proceso de desarrollo de software, está la parte de la gestión de proyectos de software. Y esto lo llevamos un tanto, si lo queremos ver, quizás no ordenado, sino que llevamos como una secuencia de los procesos que vamos haciendo para la parte del desarrollo de las aplicaciones. Vimos en la clase previa en la que estuvimos trabajando, que hablamos acerca de cómo se podían hacer procesos de cálculo de costos. Vimos una metodología que me podía servir para poder calcular, en el caso, el costo de desarrollo de un proyecto, que es sumamente importante cuando ya estamos trabajando con el diseño de aplicaciones. Normalmente los clientes siempre nos solicitan cuánto es el costo del producto que nosotros estamos desarrollando. Entonces es importante en ese caso el tener listo ese costeo con el cual nosotros vamos a decirle al cliente cuánto es lo que le vamos a cobrar. Pero después de que el cliente nos aprueba la parte del proyecto y que ya nosotros vamos a empezar a hacer el proceso de desarrollo de la aplicación, el siguiente paso es hacer un proceso de gestión de proyecto. Cuando hablamos de gestión de proyectos, básicamente nos referimos al proceso en el cual nosotros, de manera ordenada, vamos a tratar de llevar un proceso de administración de todos los recursos que van a estar disponibles para la creación del proyecto como tal. Eso implica, en el proceso de desarrollo, implica utilizar, por ejemplo, algunas herramientas, utilizar o contratar personal adecuado, saber administrar los recursos, saber, en ese caso, validar algunos procesos que se están realizando, verificar procesos de control de calidad, entre otras cosas que debemos de tomar en cuenta para el proceso de desarrollo de software. Hay una parte en la definición de proyectos informáticos. Un proyecto informático en general es una asociación de esfuerzos. O sea, cuando hablamos de esfuerzos, hablamos incluyendo ahí personas que trabajan en su especialidad para desarrollar diferentes aplicaciones, llámese programadores, gestores de bases de datos, diseñadores, la parte de la gestión de proyectos, etcétera, que está limitada en el tiempo. Normalmente los proyectos de software deberían de ser siempre así, deberían de estar limitados en el tiempo o deberían de tener un inicio de proyecto y una finalización del proyecto como tal. Entonces están limitados en el tiempo en el que nosotros debemos de desarrollarlo, con un objetivo definido. O sea, nosotros debemos de saber perfectamente qué es lo que el proyecto de software debería de implementarse, y que requiere del acuerdo de un conjunto de especialistas y recursos. En el especialista, básicamente, como les mencionaba, son los programadores, los gestores de bases de datos, los diseñadores, los gestores de proyectos, que son los encargados básicamente de tener la relación y la comunicación directa con el cliente. Entonces, aunque aquí aparece una parte que es limitado en el tiempo, los proyectos de software generalmente nunca terminan. Ya vamos a hablar más adelante acerca de eso. Porque aunque digamos que en un principio nosotros planteamos el inicio y el fin de un proyecto, pero es muy probable que al finalizar el proyecto siempre haya que hacer algunos tipos de actualizaciones. Entonces, pero digamos de que en un principio, cuando nosotros planteamos un proyecto de software, debemos de especificar en ese sentido cuándo empieza y cuándo termina ese proyecto, para poder en alguna medida pues
cobrar lo que se le debería de cobrar al cliente, entre otras cosas. También puede definirse como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. El propósito específico siempre va a ser automatizar un proyecto de desarrollo de software. En ese caso, cuando los objetivos son alcanzados, cuando el proyecto digamos, llega al punto en donde todos los objetivos ya se cumplieron, entonces se puede decir que el proyecto está completo. Hay algunos elementos interesantes que debemos de considerar en el proceso de un proyecto de software, y entre ellos el primer elemento con el cual vamos a trabajar, que debemos de estar conscientes, es el cliente. El cliente es la persona a quien va dirigida generalmente el resultado del proyecto. Y generalmente ellos presentan un problema que requiere una solución. Lógicamente el cliente, digamos en palabras simples, es la persona que se encarga de darnos el problema y pues lógicamente tomar la decisión de si se desarrolla el proyecto y lógicamente también pagarlo. Nosotros a él es al que le presentamos toda la información necesaria para el proceso de desarrollo, y él es al final de cuentas quien decide si el proyecto procede, y pues si nosotros por ejemplo en ese proceso solicitamos algún tipo de anticipo, pues él es el que toma la decisión de dárnoslo o no. Entonces es la persona principal con la que nosotros empezamos a tomar, empezamos digamos a hacer negociaciones y empezamos a tomar rumbo en el desarrollo del proyecto como tal. Ahora bien, actualmente es a veces un tanto complicado hacer un proceso digamos, de intercambio de ideas y de costos de aplicaciones, porque muchas veces por el auge de la inteligencia artificial piensan los clientes que el desarrollo de una aplicación se torna un poco más simple o más sencillo, tal vez por el hecho de que piensan de que cualquier cosa que nosotros vayamos a desarrollar, la inteligencia artificial lo puede hacer de manera automatizada, y realmente cuando son proyectos muy complejos eso no es así, bro. Si bien es cierto, pues no sé si se han dado cuenta en las noticias que hay una inteligencia artificial que fue desarrollada específicamente para sustituir a programadores, que en teoría las empresas pueden contratar a esta inteligencia artificial para desarrollo de productos y así ahorrarse ciertos costos en el desarrollo, en la contratación de personal. Es muy probable que bueno, de hecho es así, que la inteligencia artificial como tal no puede eh, digamos, abarcar todo el proceso de desarrollo de una aplicación. Cuando una aplicación es compleja, se necesita todo un proceso de análisis, se necesita la experiencia de una persona que sea capaz de tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, a recursos a utilizar, lenguajes de programación, cuáles son las gestiones de la base de datos. Si bien la persona que va a tomar las decisiones va a hacer uso de la inteligencia artificial para recopilar información, pero al final de cuentas la experiencia como tal y las decisiones las va a tomar él. De hecho, se han dado cuenta, por ejemplo, que las inteligencias artificiales tienen la fama de alucinar. De cuando, por ejemplo, les planteamos una pregunta y no encuentra la respuesta adecuada, empieza a buscar posibles soluciones, y en ese sentido se le llaman alucinaciones. Trata de contestar preguntas que nosotros le planteamos de la mejor manera posible y no decir un no sé o no tengo esa información adecuada. Entonces, en ese sentido de alucinar, probablemente podamos incluir, por ejemplo, código que nos pueda sugerir, o algunas cosas, algunas decisiones que pueda tomar que puedan ocasionarnos problemas de seguridad, problemas de malas prácticas de programación, entre otras cosas. Al final de cuentas, la información que tienen las inteligencias artificiales es información que está en internet, de experiencia de un montón de gente que ha publicado datos, y algunos de esos datos probablemente estén erróneos. Es lo que normalmente nosotros encontrábamos antes en los foros de posibles soluciones a problemas que se nos planteaban con respecto al código, pero que teníamos que revisarlos, probarlos antes de poderlos implementar, porque probablemente estaban con posibles problemas de seguridad o el código no funcionaba como tal. Entonces, ese planteamiento que algunas veces tenemos, el decir que el cliente nos diga, no, si es un proyecto que fácilmente lo pueden hacer hoy con inteligencia artificial, pues no necesariamente. Hay, como les menciono, procesos de desarrollo de software muy complejos que por el momento tienen que ser desarrollados por alguna persona encargada. No sé, probablemente más adelante nos encontremos con soluciones en donde sí exista una inteligencia que pueda desarrollarlo. Quizás el problema que más van a tener son los que empiezan a programar, los que empiezan a hacer procesos de desarrollo,
que las tareas que desarrollan tal vez no llevan, son un tanto automatizadas y no llevan ningún proceso de análisis. Entonces ahí es muy probable que más adelante sean procesos sustituibles. Pero por el momento la parte gruesa, que es el análisis completo del desarrollo de una aplicación como tal, por el momento pues tiene que ser como hecho por una persona que tenga la suficiente experiencia para poder desarrollar. Así que eso no hace que los costos varíen, probablemente hace que los proyectos se desarrollen tal vez en menos tiempo, probablemente, pero los costos al final de cuentas probablemente sigan siendo igual. El otro elemento que debemos de considerar en un proceso de desarrollo de software son los usuarios. Estos usuarios son las personas que al final de cuentas utilizan el sistema o parte de él. Al final es probable que el cliente o la persona que se encarga de pagarnos por el desarrollo de la aplicación no necesariamente va a ser la persona final que va a utilizar el sistema. Si es una empresa muy grande, pues el gerente o el dueño o el propietario de la empresa lo que va a hacer es probablemente generar reportes que le permitan dar resumen de datos que al final de cuentas los usuarios van a introducir. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de un ERP, por darles un ejemplo, la parte contable pues la va a utilizar probablemente el área administrativa, el área de contabilidad, la parte de facturación va a ser utilizada por el área que le corresponda, la parte de producción, inventarios, etcétera, etcétera. Entonces van a haber usuarios específicos en cada una de las áreas que van a utilizar el sistema como tal. Y el cliente, al final de cuentas, que es el que se encarga de tomar la decisión de pagar, pues él probablemente solo utilice ciertas áreas de esa aplicación. Entonces debemos de diferenciar entre quién es el cliente y quién es el usuario. El usuario al final es la persona que muy probablemente nosotros nos sentemos a pedirle requerimientos ya sobre el uso del sistema, o es la persona que va a tener los insumos necesarios para que nosotros podamos automatizar un proceso. Ese va a ser en este caso el usuario, y el cliente es el que se va a encargar pues lógicamente de tomar la decisión de trabajar con esas aplicaciones. Otro componente importante en el desarrollo de sistemas es el inicio de un proyecto, es el momento en que se expresa la necesidad específica del cliente o en el cliente. O sea, en el momento que nos contactan y nos dicen a nosotros, mire, vamos a empezar o queremos empezar un proyecto de desarrollo de software, ese básicamente podemos considerarlo como el inicio, el primer contacto donde nosotros vamos, tomamos requerimientos, empezamos a recopilar información, empezamos a indagar cuál es la necesidad y el problema específico que puede tener el cliente. En ese momento es el inicio del proyecto. Y el término es el momento en que se cumple el resultado definido tanto en costo, oportunidad, calidad y desempeño técnico. Cuando ya entregamos el producto final y ese producto final el cliente lo evalúa y realmente él dice que cumple con los requerimientos que nosotros le hemos planteado, en ese momento es que termina el desarrollo del proyecto. Este término, esta finalización depende mucho de cómo nosotros hayamos limitado el proyecto al inicio del mismo. Porque si no delimitamos de manera correcta cómo se iba a plantear nuestro proyecto, es muy probable que el momento de tratar de entregarlo, el cliente nos empiece a dar una cantidad de excusas para que el proyecto se siga desarrollando. Puede decirnos que darnos requerimientos nuevos que probablemente no estaban planteados en la oferta original y que si nosotros no los delimitamos, probablemente nos toque poderlos desarrollar. Entonces, en alguna medida, el punto final de un proyecto depende mucho de cómo nosotros delimitemos en un inicio las características mismas que se va a tener. Y el costo es un recurso o insumo entrante del proyecto expresado generalmente en dinero, que esto es lo que muchas veces le ponen más atención los clientes. Necesitan saber cuánto les va a costar el proceso de desarrollo del software, y para nosotros el costo implica saber cuánto personal voy a contratar, cuántos recursos voy a utilizar, si voy a usar un acceso a internet, si voy a necesitar servidores en la nube, si voy a necesitar comprar algún dominio en especial para poder hacer procesos de configuraciones, etcétera, etcétera. Entonces toda esa información se va a traducir en costo, en dinero, que debo de presentárselo dentro de la cotización al cliente. Entonces esa parte es parte del desarrollo de un proyecto.
Y el otro es el tiempo, es recurso que origina una secuencia y luego un programa y es transformable en costo y se incorpora al proyecto en dos dimensiones, la duración del esfuerzo y el momento en que se realiza. Esto es básicamente como una planificación de actividades. Es como decirle al cliente de manera ordenada cuáles son las actividades que vamos a desarrollar paso a paso para poder obtener el producto final. Es como un cronograma de actividades, si lo queremos ver de esa manera, en donde le decimos al cliente, este es el producto final que nosotros le vamos a entregar para poder desarrollar la aplicación. Entonces a eso normalmente le llamamos tiempo. Por último, además de eso tenemos, el desempeño técnico, que son las características de los resultados expresados a través de un prototipo, gráfico, índices, funcionamiento viable en términos de objetivos intermedios y del objetivo final. Que eso básicamente es como medir durante el desarrollo del proyecto, medir qué es lo cuáles son los objetivos específicos que estamos alcanzando, medir en ese caso si la calidad del producto va de acuerdo a los requerimientos que el cliente nos ha solicitado, entre otras cosas. Y por último, el otro elemento es el jefe del proyecto. El jefe del proyecto, aunque parecería que pues es la persona que va a tener menos responsabilidades, pues es muy por el contrario. El jefe del proyecto es la persona responsable del proyecto, es la encargada de la dirección del proyecto, su planificación y control de todos los costos, recursos, programas y de la satisfacción del cliente. Generalmente el administrador de proyecto o el jefe del proyecto es el que se va a encargar de mantener comunicación directa con el cliente para poder tomar todos los requerimientos necesarios y trasladarlo posteriormente a su personal. La responsabilidad de un jefe de proyecto no es solamente ir a donde los programadores o donde las personas que están desarrollando la aplicación y preguntar el clásico ¿cómo vamos?, sino que el jefe de proyecto es el que al final de cuentas debe de controlar con herramientas externas cómo se van cumpliendo las metas, cómo se van cumpliendo los tiempos y los entregables que le estamos dando al cliente. Y en este caso, pues de igual manera, estar en comunicación constante con usuarios, estar en comunicación constante con el cliente, con los programadores y todo el personal que se encuentra a cargo. Realmente es una tarea muy ardua y si no definimos de manera adecuada ese punto de comunicación entre el cliente entre el cliente, el usuario y el jefe de proyectos y esa persona, pues vamos a tener serios problemas. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace algunos años, cuando empezábamos a trabajar en la empresa. En ese entonces solo éramos 2 programadores que estábamos trabajando para la empresa y teníamos uno de los clientes más grandes que nos estaba solicitando cambios dentro de la aplicación que estábamos desarrollando. Y el cliente tenía comunicación con ambos. O sea, él se comunicaba conmigo y se comunicaba con la otra persona con la cual estábamos trabajando en desarrollo del proyecto. Nosotros, digamos, de manera interna ya teníamos planificado las actividades que íbamos realizando. Y conforme él nos iba otorgando nuevos requerimientos, nosotros empezábamos a trabajar en ellos. Pero curiosamente llegó un momento en que él decidió, por alguna razón, que el mismo requerimiento que me daba, por ejemplo, a mí, se lo daba a mi compañero. Y algunas veces trabajábamos en el mismo requerimiento sin saberlo. Tal vez ese día por la mañana era un requerimiento algunas veces simple. Ese día por la mañana lo habíamos nos lo había otorgado y los dos estábamos trabajando en la misma aplicación. Entonces, al final de cuentas, como no había una persona central, eso nos ocasionó conflictos y hacíamos como doble trabajo por lo mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, al final de cuentas nos tocó que contratar a una persona que es el jefe del proyecto. Esa persona es la persona que se encarga de la comunicación directa con el cliente y es la persona que delega, en ese caso, cada una de las actividades, lleva un control específico de los requerimientos y actividades que el cliente nos va dando y le va asignando a cada persona que está dentro del equipo. O ya no somos 2, sino que somos como 14 personas más o menos que trabajamos para el mismo proyecto. Entonces este jefe de proyecto es el que se encarga de ir delegando las actividades que le corresponden a cada una de las personas.
Entonces, digamos que las tareas como la parte de programación, la parte de actividades y código que tengan que desarrollar, cada quien lo hace, él le asigna la tarea y cada quien lo hace en el tiempo que le corresponda. Y él se encarga de verificar que el código sea de calidad, que cumpla con los requerimientos del cliente, etcétera, etcétera. Entonces el jefe del proyecto, como les digo, aunque en teoría dentro de la organización de una aplicación probablemente sea el que más gana, pero es porque es el que tiene la responsabilidad específica de trabajar en ese proceso de gestión. Es el encargado de realizar todo ese proceso. Por eso es que en términos es una responsabilidad muy grande y muy extensa. Eh, en términos de gestión de proyectos, la gestión de proyectos es un proceso continuo, es un proceso que se hace día a día en cada momento. No es que, digamos, voy a revisar el proyecto todos los lunes, voy a revisar el proyecto todos los viernes y de ahí voy a tomar decisiones para ver cómo va. Un gestor de proyectos es una persona que revisa el proceso de desarrollo de manera continua. Este proceso requiere una estrategia global apoyada por herramientas de trabajo que incrementen la productividad. ¿Qué herramientas de trabajo? Creo, si no me equivoco, que a ustedes les han enseñado a utilizar herramientas como se llama Telo. Nosotros utilizamos, en lugar de Telo, utilizamos uno que se llama ClickUp, donde ustedes, por ejemplo, en un tablero pueden organizar actividades o pueden ir poniendo actividades a cada una de las personas dependiendo de la responsabilidad que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una herramienta que le sirve para el proceso de gestión, porque ahí tiene un listado completo de las actividades cada persona y sabe lo que tiene que ir desarrollando. También, por ejemplo, utiliza herramientas como un cronograma. Hay una forma de crear como un diagrama de Gantt, y en ese diagrama de Gantt irle dando seguimiento a cada una de las cosas que se van a desarrollar, entre otras cosas. Entonces, el administrador de proyectos trabaja en todo el proceso de ciclo de vida del desarrollo del proyecto, todo el ciclo de vida de desarrollo del sistema. Y esas actividades generalmente son actividades que son desarrolladas de procesos de gestión y actividades de desarrollo del sistema. En gestión, incluso tiene que considerar, por ejemplo, si es necesario hacer horas extras, si es necesario trabajar, digamos, en días. Nosotros tenemos problemas incluso con los días festivos, porque nuestros clientes son de Estados Unidos y dicen, literalmente ellos dicen que en El Salvador pasamos solo de vacaciones porque tenemos demasiadas vacaciones en el año. Creo que en Estados Unidos son pocos los días vacacionales y que nos distribuyen de una manera distinta, si no me equivoco. Pero resulta que aquí, por ejemplo, en Semana Santa hay que tomarse, según la ley, hay que tomarse 3 días de vacaciones. Allá creo que eso no funciona así. Existe aquí el Día del Trabajo, el Día de la Madre, el Día del Padre, etcétera, etcétera. El problema de nosotros es que si nosotros nos tomamos un día de esos de vacación, allá es un día normal de trabajo. Entonces los clientes, las empresas con las que nosotros trabajamos, normalmente siempre están pendientes de solicitarnos algún requerimiento. Entonces tenemos nosotros de alguna manera que gestionar para que no todo el equipo se vaya de vacaciones, sino que digamos se va a la mitad y se queda la otra mitad por algún inconveniente o por alguna emergencia que pueda suceder, y luego pues ese día se compensa de otra manera. Entonces todo eso son procesos de gestión que tiene que hacer el administrador de proyecto, que tiene que ir tomando en cuenta al momento de desarrollar cada una de sus actividades. Es un proceso un tanto más complejo. En el modelo de administración, digamos de que cómo se hace para poder administrar un proyecto de software, hay un pequeño diagrama donde se siguen ciertos pasos para poder administrar dicho proyecto. El primer paso es el establecimiento de metas y objetivos. O sea, debe de ser capaz, en el caso del administrador de proyectos es el encargado de decir cuáles son las metas y objetivos del diseño de la aplicación. Él posteriormente debe crear una planificación o replanificación si es necesario. Es aquí donde, por ejemplo, decide, todo esto es documentación. Y quizás por eso a muchas personas no les gusta mucho,
porque el proceso de planificación es como muy teórico, o sea, hay que escribir, digitar demasiada información y hay gente que es buena para redactar y hay gente que pues no mucho. Entonces el administrador de proyectos es el encargado de crear un plan de trabajo de manera ordenada donde pueda decidir qué actividades o cuál es el proceso que se va a llevar para la parte de la gestión del proyecto. Luego tiene que hacer la parte administrativa, que es hacer que el plan de trabajo se cumpla, eh, digamos, controlando los recursos o asignando los recursos necesarios, entre otras cosas. Luego debe de comparar los estándares, decidir, por ejemplo, si lo que se ha cumplido, si lo que se ha realizado hasta ese punto cumple con las metas y objetivos que originalmente se habían planteado. Debe de interpretar y reaccionar. Cuando reacciona significa de que o vuelve a plantear objetivos o vuelve a planificar, dependiendo de de los resultados que se hayan obtenido. Entonces es un proceso un tanto complejo en ese modelo organizativo que se debe seguir. En la administración de proyectos informáticos, estos se diferencian, o hay tres diferencias principales con los proyectos tradicionales. Si los quieren comparar, por ejemplo, con un proyecto de desarrollo de alguna infraestructura, si quieren desarrollarlo por un proyecto de desarrollo de infraestructura, por ejemplo, en los proyectos informáticos se diferencian principalmente porque el producto que obtenemos no es un producto tangible. ¿A qué se refiere con eso? Que el administrador de proyectos o jefe de proyectos depende en este caso de la documentación disponible para poder revisar el progreso. Como no es un producto tangible, no es como que digamos voy a construir una carretera o voy a construir un puente. Pues ese proyecto de desarrollo de infraestructura, pues visualmente estamos viendo los avances. Vemos si el proceso va en 50%, si apenas está comenzando, si le hace falta demasiado tiempo, entre otras cosas. Mientras que el desarrollo de software es más complicado porque no es un proyecto, no es un producto tangible. O sea, no es que nosotros nos vayan a entregar un producto que podamos tocar, es software como tal. Es simple y sencillamente diseño lógico de aplicaciones que se corren en computadoras. De hecho, si nos dan un CD, si nos dan un disco o cualquier otro tipo de aplicación o cualquier tipo de dispositivo donde nos dicen aquí está el programa, pues lo físico es el componente como tal. Pero el software no lo podemos tocar porque nada más lo podemos hacer funcional si lo tenemos directamente en una computadora. Entonces no son productos tangibles. Ese es uno de los detalles en comparación a otro. No se tiene comprensión de cuándo acaba el proceso de desarrollo de software. Y ese es un aspecto muy interesante. Los modelos que se utilizan son solo una simplificación para ayudar a la comprensión. Cuando hablamos de la comprensión de cuándo acaba el proyecto de software, o sea, no significa de que cuando yo desarrollo un proyecto no le voy a poner ni principio ni fin. Lo que significa de que es muy probable que no tengamos claro cuándo el proyecto, cuándo es el desarrollo de esa aplicación vaya a finalizar. Un ejemplo clásico de esto es Microsoft Windows o Linux en este caso. Imagínense, Windows fue desarrollado por la década de los 90, empezó a surgir las primeras versiones Windows 3. Windows 1.0, se hizo popular la versión 3.0 de Windows, entre otras cosas, pero ese proyecto de software ha venido cambiando durante el tiempo. Cada año salen nuevas versiones porque necesitamos nuevas características, porque necesitamos nuevas funcionalidades, entre otras cosas. Entonces es un proyecto de software que no cambia en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? El proyecto de software, digamos, establecemos este año Microsoft tiene como objetivo lanzar una nueva actualización que incluya, y ahí especifica las características nuevas que incluye, nuevas características de seguridad, nuevos aspectos de diseño, entre otras cosas. Cuando se lanzan esas características, luego empiezan a analizar qué nuevas funcionalidades le pueden agregar al proyecto de software. Así que es algo que no termina. Siempre vamos a tener cosas nuevas que hacer. Lo mismo sucede con sistemas de facturación, sistemas de inventarios. Si tenemos un sistema de facturación, pues las leyes pueden cambiar y eso puede hacer que necesitemos actualizar esos datos. Puede hacer que la manera en cómo se emiten documentos cambie, que el objetivo de la empresa cambie, que probablemente la manera en cómo los procesos internos, cómo manejan la empresa, los productos cambien por alguna razón. Entonces hay que cambiar también el proyecto o el desarrollo de la aplicación. Así que es bien difícil tener en cuenta
cuándo empiezan y cuándo terminan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dividámoslos en proyectos. Hasta aquí la creación del proyecto incluye de tal fecha a tal fecha, y de ahí en adelante se crea un nuevo desarrollo de software, un nuevo proyecto que incluye actualizaciones. Y ahí establecemos qué actualizaciones le vamos a aplicar y cuánto tiempo estas actualizaciones se van a tardar. Entonces, a eso se refiere con esta parte de las características. Y los proyectos de software grandes son únicos de su tipo. La experiencia histórica casi no existe para grandes proyectos. Y les voy a poner un ejemplo clásico. Digamos, hay ejemplos de desarrollo de aplicaciones para la gestión de votaciones en los países que son un éxito. Hay muchos países que son referentes sobre cómo manejan sus elecciones a nivel técnico, o sea, cómo procesan la información y qué tan rápido pueden dar resultados. Y alguien podría decir, pero entonces, ¿por qué no tomamos ese desarrollo de software que es exitoso en un país y lo implementamos en El Salvador? Pues porque El Salvador tiene sus propias características en cuanto a la legislación y decisión de políticos. Alguien podría decir, pues elegir un presidente, básicamente son 3, 4, 5 candidatos, y al final de cuentas el que gana es el que obtiene mayor cantidad de votos en el país. Pero no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema de votación no necesariamente se rige por la cantidad de votos que puede obtener un presidente, sino que se rige por la distribución geográfica y el poder que tienen cada uno de los estados. Entonces, por eso es que algunos le apuestan mucho más a ciertos estados en cuanto a publicidad. Entonces, y así hay otros países que son diferentes. Entonces, cada proyecto de software en cada lugar, cuando son proyectos grandes, son proyectos únicos. Si hablamos de uno de los ERP más grandes, el caso de SAP, creo que todos lo conocen. Cuando estos se implementan en empresas, siempre hay un equipo que se encarga del proceso de implementación, porque le tienen que hacer adaptaciones de acuerdo a cómo los procesos se manejan dentro de la empresa. Aunque digamos es un estándar, pero aún así tienen que hacer algunas adaptaciones por tipos de reporte, por productos que manejan, por algunas características mismas que tiene el proceso de implementación de un ERP dentro de la empresa. Entonces ya los hacen únicos, son bien complicados. ¿Cuáles son las actividades que se deben de hacer en el proceso de administración de un proyecto de software? Uno es la generación de propuestas. Y eso es interesante. O sea, en esas propuestas nosotros debemos de incluir propuestas sobre cómo, por ejemplo, se va a desarrollar una funcionalidad, propuestas sobre qué tipo de tecnología vamos a utilizar, propuestas sobre si se va a implementar el desarrollo de la aplicación en la nube o si se va a implementar en sitio con servidores locales, entre otras cosas. Entonces deben de surgir una gran cantidad de propuestas escritas sobre el proyecto, generadas lógicamente por un administrador de costo, por un administrador de proyecto. Se deben de estimar costos, y esto de los costos, aunque se estiman en un principio del proyecto, pero es un proceso de constante cambio, porque en el desarrollo del producto puede hacer que algunos costos varíen. Tal vez uno cotiza, por ejemplo, un servidor con ciertas características, pero resulta que en el proceso de desarrollo ese servidor no cumpla con los requerimientos y haya que comprar uno más caro, o haya que comprarlo como servicios en la nube, entre otras cosas. Entonces siempre hay que estar haciendo procesos de estimaciones de costos para diferentes funcionalidades. Igual, normalmente nosotros tenemos un costo global del proyecto, pero dentro de esos proyectos hay pequeñas actividades que se van a ir desarrollando que también deben de ir siendo costeadas, que en ese caso son parte de las responsabilidades que va a tener un administrador de proyecto. Él tiene también la planificación y creación de un itinerario de las actividades ordenadas que debe de hacer el equipo del desarrollo del producto. Entonces es todo un proceso bastante complejo, proceso de monitoreos y revisiones. El administrador de proyectos o el gestor de proyectos no solamente debe de dar las tareas y ya, ¿verdad?, sino que debe de monitorearlas y ver que se están desarrollando de manera correcta, y lógicamente hacer un proceso de revisión.
de esas tareas, monitorear que de manera correcta se vaya haciendo el flujo de desarrollo de la aplicación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de algunas personas que en algunas ocasiones cuando entran a trabajar con nosotros tienen algunas pequeñas debilidades en algunas áreas. Entonces lo que nosotros hacemos es darles un plan de capacitación. Hacemos un proceso de investigación para saber qué productos podemos adquirir para que estas personas se puedan capacitar y lograr el nivel que se necesita para el desarrollo de un proyecto. Entonces, en ese desarrollo del proyecto, pues lógicamente en sus horas laborales estas personas están invirtiendo en procesos de capacitación, pero nosotros les damos un plan para que esa capacitación se cumpla. Y luego posteriormente de manera periódica estamos monitoreando qué tanto se tardan en desarrollar, en capacitarse, qué tanto avanzan diariamente, porque pues no es solamente que te damos una capacitación y te dejamos solo, sino que vamos revisando si tiene alguna duda, algún problema, si le surgió algún inconveniente, si considera que el curso no es suficiente o si necesita algún tipo de refuerzo extra, si alguien del equipo le puede ayudar, por ejemplo, en alguna parte del desarrollo del curso, entre otras cosas. Todo eso se monitorea, no es solamente asignarle el recurso de capacitación, sino que también es monitorear que realmente se esté realizando de manera correcta. La otra es la selección y evaluación de personal. A veces encontrar los programadores o las personas adecuadas que permitan desarrollar un proyecto es bien complicado, principalmente porque hay ciertos requerimientos de clientes que probablemente digamos, en el ambiente donde uno se mueve no es muy común. Para nosotros, por ejemplo, a veces nos cuesta encontrar expertos en ciencia de datos, porque aquí en las universidades locales no se le da mucho auge a la parte de ciencias de datos. Y sí hay muchas empresas que utilizan muchas personas que trabajen en la parte de ciencia de datos. Así que nos toca que irnos a otros lugares, buscar en San Salvador o en universidades, incluso en otros lugares, con personas que hayan aprendido por sus propios medios. Y la otra es la parte de la evaluación de personal, que es complicado. Manejar personal es bien difícil, principalmente porque cada persona tiene sus propias cualidades, su propia personalidad, se comportan y manejan de diferentes formas, tienen diferentes habilidades, diferentes caracteres, entre otras cosas. Entonces, hay que estarlo siempre evaluando constantemente. Eso es una parte, es una función que hace el gestor de proyecto. Nosotros teníamos hace años teníamos una persona que trabajaba para nosotros que pues era un poco introvertido, casi no hablaba. O sea, a veces en las reuniones le decíamos, en las reuniones que teníamos le preguntábamos sobre en qué estaba trabajando y era muy escueto en lo que realmente decía y se le otorgaban las tareas que tenía que desempeñar y casi no preguntaba. Y eso nos ocasionó un problema porque eso de casi no preguntar era que él deducía el código que tenía que hacer y resulta que dentro de la aplicación empezó a escribir código que nos empezó a generar problemas de seguridad o incluso empezó a borrar algunas características que ya estaban hechas, algunas funcionalidades que ya estaban en el sistema, las borraba por alguna razón, no sabemos por qué. Y empezamos a preguntarle cuál era la razón. Y al final de cuentas, pues como que tenía ese temor de consultarle a los demás. Y bueno, la empresa trató de la mejor manera de que se pudiera adaptar, pero al final de cuentas pues no pudimos. Pero esa es parte del proceso, una evaluación de personal, estar constantemente preguntándoles en qué tareas están trabajando. Y además de eso, como última parte, es la presentación de informes y agendar en ese caso presentaciones de producto final. Entonces eso también es parte de lo que un administrador de proyectos debe de hacer en la parte administrativa. Ahora bien, en la parte de la planificación y el control de proyectos, esta es una parte integral del proceso de administración. Una planificación eficaz puede tomar entre el 15 hasta el 25% total del esfuerzo del proyecto.
Este es un dato o es una estadística muy, muy importante porque significa de que solamente planificar, solamente controlar y ver esas tareas va a necesitar más o menos el 15 o el 20% del total del esfuerzo del proyecto. O sea, significa que no solo es programar, significa que no solo es diseñar, significa que no solamente es decidir y configurar servidores y hacer que estos servidores funcionen de manera adecuada. Significa de que hay otras tareas adicionales en la parte administrativa que las debemos de considerar. Y esto sucede mucho más cuando los proyectos son muy grandes. Entonces hay más o menos de un 15 a un 25% del total del esfuerzo del proyecto que se dedica justamente a la parte de la planificación. De esto se realizan ciertas funciones específicas, como por ejemplo la asignación de recursos. El administrador de proyectos es el encargado de asignar los recursos específicos. Por ejemplo, nosotros tuvimos, o a veces hemos tenido casos en donde las empresas nos piden que desarrollemos una aplicación móvil y esa aplicación móvil originalmente nos la piden que sea para Android. Ahí no tenemos ningún problema. El programador tiene su computadora con Windows o Linux y empieza a desarrollar la aplicación directamente para Android. Pero resulta que después de terminar el proyecto nos dice de que requiere también la misma aplicación para iPhone. Entonces, para iOS. Entonces, y en ese caso ya nosotros sabemos de que para desarrollar para iOS es necesario tener una Mac, es necesario tener un iPhone para hacer el proceso de prueba. Aunque cualquiera podría decir, pues podemos virtualizar un sistema operativo Mac y desarrollar ahí. Pero créanme que en el caso de Apple, la publicación de aplicaciones en la tienda es un poquito, no es un poquito, es bastante delicada. Y en ese sentido significa de que si él detecta por alguna razón que nosotros estamos haciendo fraude en el proceso de implementación, o sea, para ello es necesario que los recursos sean a través de una Mac oficial, y si estamos haciendo fraude, pues nos bloquean. Entonces, ahí el administrador del proyecto debe solicitar los recursos específicos y asignarlo. Nosotros también tuvimos, por ejemplo, un caso en el que la empresa necesitaba guardar los números de tarjetas de crédito, pero sin necesidad de estarlo digitando. Entonces necesitaban hacerlo. Hay unas barritas, no sé si las han visto, que ustedes deslizan la barra de la tarjeta. Hoy casi ya no se usa eso porque todas están en chip, pero antes cuando traían una banda, entonces se deslizaba sobre esa banda y eso era capaz de capturar toda la información que tenía la tarjeta de crédito. Nosotros se nos solicitó hacer ese proceso por la aplicación que estábamos creando, y pues uno de los requerimientos que solicitamos fue tener un lector de código de barra de ese tipo. Así que el encargado de la gestión del proyecto tuvo que gestionar para que se comprara y se le asignara a la persona encargada que tenía que hacer el proceso de desarrollo. La estimación y planificación detallada de cada proyecto, o sea, cada actividad, cada proceso que se vaya a desarrollar tiene que ser hecha por la persona. Revisiones del proyecto y control de calidad. Con respecto a la parte del control de calidad, es una parte fundamental estar siempre revisando que exista calidad en el desarrollo de software, calidad en el proceso de codificación, que existan buenas prácticas de programación, que no sea solamente por escribir código y resolver el problema, sino que exista de alguna manera un código un poco más ordenado, fácil, legible y fácil de mantener, de acuerdo a las buenas prácticas que la empresa haya implementado. Todo eso es parte del control de calidad del desarrollo de software. Y lógicamente que cumpla con los requerimientos que la empresa ha pedido. Dentro de eso hay fases y revisiones administrativas. En la parte de revisiones administrativas que conducen el proyecto, en estas se deben decidir ciertas cosas. Por ejemplo, detener o posponer el proyecto. Esto puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder que nosotros tenemos el desarrollo de un proyecto de software y por alguna razón debemos de detenerlo. Puede ser, por ejemplo, porque el cliente no nos está dando los recursos necesarios.
puede hacer que el cliente no nos haya dado los requerimientos de manera correcta y nosotros pues estamos como inventando y eso no es posible. Puedan darse situaciones en donde, por ejemplo, sea necesario detener el proyecto porque hay algunas cuestiones técnicas en las cuales el equipo no está preparado y hay que capacitarlo, entre otras cosas. Entonces, en esas revisiones administrativas se debe tomar ese tipo de decisiones, cambiar el ámbito, objetivos y restricciones si fuese necesario para repetir toda o parte de la fase en cuestión, que también son una de las, digamos, replantear, digamos, objetivos es una de las actividades que puede llegar a tener el administrador de proyecto. Aprobar los puntos de calidad, cuando ya se tiene, digamos, una revisión técnica, la persona encargada pues debe de ser la que debe de decir si se aprueba o no. Y lógicamente en la parte administrativa también se puede tomar como parte, como fase, pasar a la siguiente parte, o sea, a la siguiente área. Hay diferentes tipos de organizaciones de un proyecto. Pueden haber grupos de dirección de proyectos, grupos de evaluación especial de tareas y grupos de proyectos como tal. Esto es con el objeto de que, digamos, si el grupo o la cantidad o el proyecto es muy grande, podemos colocarle a ciertas personas ciertas características, con ciertas características asignarle ciertas tareas incluso en el proceso de planificación. Si es muy grande, probablemente que debamos de poner un digamos un encargado general de la dirección del proyecto, pero abajo de él otras personas que se encarguen de realizar tareas muy específicas de la parte del desarrollo del proyecto. Algunos procesos en un proyecto que se puedan dar son análisis y administración de la cartera de proyectos, de control de cambios, de diseño y producción. Hay que llevar un registro de cómo se cambian, digamos, hay un registro de todos los cambios que ha tenido un proyecto como tal, para que si en algún punto dado se nos pida justificación del por qué el proyecto sufrió cambios muy severos, entonces podamos encontrarlos sin ningún problema o podamos justificarlos. Para eso tenemos que documentarlo. Evaluar evaluación y determinación de los tamaños de los proyectos es parte del proceso de planificación. Análisis y administración de riesgos. Esto sí es interesante, siempre debemos tener un proceso o un plan de riesgo. Digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos en el grupo de programadores, tenemos son 5 programadores, por ejemplo, y resulta que por alguna razón 2 se nos enferman y piden incapacidad? Entonces, estas 2 personas que están con incapacidad, pues nos quitan avance en el proyecto, nos retrasen en alguna medida. Entonces debemos de tener un plan de riesgo, un plan de contingencia para que de alguna manera podamos suplir a estas personas. Para eso existe un plan de riesgo que se tiene que generar al principio. Hablamos de, por ejemplo, si hay pérdida de datos, debe de existir un plan de riesgo para mitigar ese problema, entre otras cosas. Utilización del proyecto, análisis de costos y beneficios, análisis de costo, beneficio, cálculo de la tasa interna de retorno, flujo de caja, valores de presente neto, que esto nos suena más a administración. Son términos que utilizan más contadores, administradores, pero algunas veces nosotros como administradores de proyectos también debemos de conocer acerca de esos temas. Por ejemplo, en el caso del flujo de caja, si la empresa en un punto dado tiene la capacidad de poder solventar los sueldos de los programadores y los diseñadores, por ejemplo. Eso es a través de un flujo de caja. O sea, en el flujo de caja se determina de dónde vienen los ingresos para poder suplir en ese caso todos los gastos que se presentan. Entonces son conceptos que probablemente nos toque aprender en el camino. Si somos programadores y llega alguien y nos dice, miren, tenemos que generar un flujo de caja, probablemente nos dejen la luna, pero tenemos que consultar y preguntar qué es ese flujo de caja para entender mejor de qué se trata. O un valor presente neto, que son, como les digo, términos más administrativos o términos que utiliza más la parte de la gerencia, la parte contable o incluso la parte administrativa. Y por último, la evaluación de calidad. Esos son elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. Siempre la evaluación de la calidad es importante. La calidad de un producto hace que el producto sea accesible y que el cliente pueda en alguna medida considerar que el producto es viable, entonces, o que el producto es bueno.
nosotros presentamos un producto de calidad, se lo damos al cliente como un producto de calidad, pues al final de cuentas este mismo cliente nos va a recomendar para que podamos seguir trabajando en otros procesos de desarrollo. Pero si el producto es de mala calidad, entonces vamos a generar una mala fama, por supuesto, y probablemente ya no podamos obtener más clientes sin ese producto malo. Existen dentro del control de proyectos de software diferentes elementos que debemos o diferentes fases que debemos de hacer para poder revisarlo. Eso significa de que debemos de hacer revisiones de tipo administrativas, técnicas, inspecciones y recorrido. Estos son como, digamos, documentos o bitácoras que nosotros debemos de llevar para poder orientar un poco la parte del desarrollo del proyecto. Las revisiones administrativas, que son las primeras, se orientan a la evaluación del estado del proyecto en relación a la planificación de este, mientras que las revisiones técnicas e inspecciones y recorridos se enfocan en la evaluación de los componentes del producto de software. En el estado del proyecto significa que si el proyecto está, digamos, cómo va avanzando, si está a las fechas o está de acuerdo a la planificación otorgada, o si está retrasado, o si vamos adelantados. Eso tiene que ver un poco con el estado del proyecto. Pero las otras, que son revisiones técnicas, inspecciones y recorridos, se enfocan más en evaluar el producto como tal, en evaluar la calidad, evaluar a las personas que están trabajando en el proceso de desarrollo de software, entre otras cosas. Cada uno de estos tipos tienen un procedimiento y formas de que se pueden realizar. Pero ante cualquiera de ellas existen estos elementos que debemos de considerar. Primero, hay que revisar el producto, no al productor, y limitar el debate. O sea, tenemos que revisar cómo va el producto, cómo va el desarrollo de la aplicación, y no estar revisando el programador. O sea, si el programador como tal se va a encargar de hacer código, pero nosotros debemos de revisar cómo está el producto, si el producto realmente hace lo que nosotros le pedimos. Ahí vamos a revisar en el producto si el programador hizo buenas prácticas de programación, si el programador realmente utilizó los recursos que se le asignaron, y no vamos a ir a preguntarle al programador cómo va. Fijar una agenda y mantenerla. Esto es importante. Tomar en ese caso nota de las fechas y horas en las que nosotros vamos a tener reuniones, las fechas y horas en que vamos a hacer revisiones, las fechas y horas en que se van a hacer evaluaciones, y lógicamente mantenerla. Enunciar ciertas áreas de problemas, pero no intentar resolverlas cualquier problema que se ponga de manifiesto. Limitar el número de participantes e insistir en la preparación anticipada. Muchas veces, por ejemplo, en las reuniones no necesariamente tienen que estar todas las personas. Probablemente en las reuniones necesitamos solamente a cierto personal que es el encargado de realizar ciertas tareas dentro de la empresa. Entonces no necesitamos a todos los programadores, o probablemente solo necesitamos a los diseñadores. Entonces hay que limitar el número de participantes para evitar que, digamos, se retrase más el desarrollo de la aplicación. Desarrollar una lista de comprobaciones en cada producto que sea sometido a su revisión. Disponer de recursos y una agenda para las revisiones, y llevar a cabo un buen entrenamiento de las revisiones y repasar las revisiones anteriores. Y aquí les voy a presentar un ejemplo de una revisión técnica. Este es básicamente como una bitácora. O sea, es un documento en donde ustedes deben de colocar, por ejemplo, cuál es la descripción de lo que se va a hacer. Aquí se pone la evaluación formal del estado del proyecto en relación al plan de cuáles van a ser los datos de entrada, cuáles van a ser los datos de salida, el equipo de trabajo que vamos a revisar, en ese caso los objetivos que se pretenden alcanzar, entre otras cosas. Entonces, este es un ejemplo de todo lo que vamos a hacer dentro de una revisión de tipo administrativo. Entonces tomamos este que es como un machote, digamos, y ese es el que tomamos como referencia para poder empezar a realizar la parte de la revisión. También están las revisiones técnicas formales. Si se recuerdan, la parte de la revisión administrativa, tenemos que determinar cuál es el estado del proyecto. Entonces, este documento que tenemos acá se basa básicamente en esa norma de revisar en qué momento está el proyecto cuando nosotros estamos realizando la proceso de revisión. Pero ahí debemos de realizar, por ejemplo,
revisiones técnicas formales, que las revisiones técnicas, estas son enfocadas a la garantía de la calidad del software, que garantice que el software se está desarrollando de manera adecuada por los programadores que hemos contratado para el área. ¿Cuáles son los objetivos? Descubrir errores en la función, la lógica o la ejecución de cualquier representación de software. Errores previos. Vean, un software como tal es, digamos, mentira que va a estar 100% libre de errores. Tenemos ejemplos de software de compañías que elaboran aplicaciones muy grandes. O sea, hablamos de sistemas operativos como Android, como iOS, como Windows, como Linux y otros sistemas que nos vamos a encontrar que siempre tienen pequeños problemas de seguridad o algún tipo de parche que se les pudo pasar, algún tipo de instrucción que no colocaron de manera adecuada, que puede causar una serie de inconvenientes. Hubo un problema, si no me equivoco, hace algunos años que causó grandes problemas en los aeropuertos en Estados Unidos y en todo el mundo por un parche que publicó una empresa de seguridad sobre Windows, una de las empresas de seguridad más grandes, sobre el sistema operativo Windows, y que causaba conflicto con algunas de las directrices que tenía. Y eso lo que hizo fue causar las famosas pantallas azules. Y era la pantalla de pánico vista en todas las pantallas de los aeropuertos. Y él fue un simple error bueno, según la documentación, fue un error del programador que dejó algunas instrucciones que no consideraba, que no fueron consideradas, y que hizo que ocasionara conflicto con el sistema operativo. Y hubo que parcharlo para que eso pudiera funcionar. Entonces, el que un software esté libre de errores es bien complicado. Siempre hay pequeños detalles que algunas veces no se consideran en el proceso de desarrollo. Así que para lo que se trata es de evitar que esos errores, evitar en la medida de lo posible que los sistemas vayan con errores. Entonces hay que estarlos revisando, hay que hacer procesos de testeo, hay que hacer procesos de verificación de software antes de mandarlo a producción. Verificación del software para revisión que cumpla con los requerimientos. Si se dan cuenta, por ejemplo, los creadores de videojuegos o WhatsApp incluso, antes de lanzar una funcionalidad, primero se le otorga a un grupo de personas que están inscritas en una, ellos le llaman, es como un plan de testeo. Entonces las personas se inscriben y ellos pueden tener las funcionalidades antes de que sean lanzadas al público en general. Lo mismo sucede con los desarrolladores de videojuegos. Hay empresas que se encargan de contratar personas que son nada más tester de videojuegos. Se encargan de probar cómo estos funcionan de manera adecuada. Entonces, esos procesos de testeo es con el objetivo de que antes de que se lance a producción tenga la menor cantidad de errores posible. Para eso sirve. Garantizar que el software ha sido desarrollado bajo ciertos estándares predefinidos. Esa es la idea principal, que no solamente sea un software que tenga un montón de problemas de seguridad, por ejemplo. Eso debería de evitarse, garantizando que el software ha sido desarrollado bajo ciertos criterios y bajo ciertos estándares que garantizan que es bueno. Obtener un desarrollo de software uniforme y hacer que los proyectos sean manejables. Esto se hace en la parte de las revisiones técnicas. Cada revisión técnica que se lleva a cabo puede tener éxito si está bien planificada, controlada y atendida. Y al final de las reuniones todos los participantes deben de decidir estos procesos. Se debe aceptar el producto sin posteriores modificaciones. O sea, después de haber hecho las revisiones técnicas debidas, debemos de aceptar que el producto se puede pasar a la siguiente fase o el producto está de acuerdo a los estándares. Se rechaza el producto debido a serios errores encontrados. Si el producto, pues, consideramos nosotros que tiene serios problemas de seguridad, tiene serios problemas de codificación, funcionalidades que no trabajan de manera adecuada, entonces ahí es donde nosotros decidimos que se le encontraron demasiados errores y debemos de rechazarlo. Se aceptan el producto provisionalmente. Esto se refiere a que, por ejemplo, si encontramos pequeños inconvenientes y consideramos que pueden ser solventados de manera rápida, podemos aceptarlo provisionalmente mientras se arreglan cada una de las características mismas que pueda tener cada uno de los errores que pueda presentar ese desarrollo de software. Y aquí está más o menos
digamos, la plantilla que se puede utilizar para poder realizar esas revisiones técnicas. Debe de haber una descripción donde la elaboración formal de varios de los elementos de software, cuáles son los elementos de entrada, cuáles son las salidas requeridas, quién es el equipo de trabajo, cuáles son los objetivos, el criterio, etcétera, etcétera. Es básicamente un elemento parecido donde debemos de plantear todo lo que vamos a revisar. Posteriormente están las inspecciones. En estas inspecciones, a diferencia de las revisiones técnicas, es que las inspecciones las vamos a revisar constantemente. Vamos a estar revisando e inspeccionando, tal vez algunas veces de manera aleatoria, cada una de las aplicaciones. Y aquí está más o menos cómo está hecho esa parte de los elementos. Dice elaboración formal de uno o varios elementos de software. Las inspecciones son realizadas por personal altamente calificado. La resolución de los defectos es obligatoria y el trabajo rehecho es formalmente verificado. Entonces estas son inspecciones, testeos, si lo queremos ver de esa manera, constantes, directas hacia la parte de la aplicación. Y están también la parte de los recorridos, que son algo similares a los testeos, a las inspecciones, perdón, la evaluación formal de un elemento de software o de su proceso de desarrollo. El autor presenta un elemento de software a revisar y el resto de los participantes discute sobre el progreso relogrado, errores, cambios y posibles mejoras en general. Y este es más o menos el criterio que se utiliza para poder hacer el proceso de organización. Todo esto está a cargo de un administrador de proyectos, que es el encargado de realizar toda esta lógica que les acabo de mencionar. Él es el encargado y responsable de llevar a cargo toda la parte de verificación de costos, calidad de producto, evaluación del personal, incluso lo que les mencionaba, contratación del personal. Todo eso es lo que hace realmente un administrador de proyectos. Probablemente no programe, probablemente no se encargue de crear código, probablemente lo único que haga es estar siempre pendiente de las tareas que tiene cada una de las personas. Todos los días de estar verificando cómo van, si las características son correctas, tener constante comunicación con el cliente para poderle trasladar todo lo que se ha hecho con respecto al software y preguntar sobre posibles dudas, por ejemplo, que se tenga sobre algún requerimiento, entre otras cosas. Eso es parte de lo que les mencionaba y les quería compartir con ustedes la parte del desarrollo de la función de un director de proyectos, de un gestor de proyectos. Tal vez es un área en la que pues no muchos les gusta más escribir código, pero pues no está de más. Hay quienes que tienen habilidades para el proceso de gestión y si están dispuestos o tienen habilidades específicas sobre cómo dirigir un grupo de desarrollo, pues pueden orientarse a esta parte del proceso de gestión de software. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Bien. Bueno, eso sería todo. Les voy a dejar este documento en la plataforma y hay otro documento que está ahí, que se lo voy a colocar el día de ahora para que puedan leerlos y se preparen para el examen que vamos a tener el día miércoles. Por hoy eso sería todo. Si no hay preguntas, pues que pasen una feliz noche.